Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en las edades del totalitarismo, esta sección semanal a cargo del historiador Ricardo López Gottig desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, seguimos desglosando paso a paso, como si peláramos una cebolla hacia el núcleo de este desastre que fue la eclosión de totalitarismos en el siglo XX y en uno de sus momentos más álgidos. Estamos hablando cuando ya Alemania nazi invade la Unión Soviética y entre las propuestas de exterminio masivo también hay colaboradores o agentes que se suponen que estaban allí o estaban en este mundo para sanar los médicos, ¿no? El papel que jugaron los médicos nazis en este exterminio masivo en la Unión Soviética y también en otras partes, ¿no? Claro, como hemos ido viendo, en esto hubo un papel muy importante de los científicos. Una de las características de los totalitarismos es que tienen una pseudociencia atrás que busca respaldarlos y legitimarlos. Y en este caso, como hemos visto en varias oportunidades, estaba la pseudociencia de la eugenesia, aquella que pretendidamente buscaba la mejora biológica de los individuos y que colocaba a los nórdicos por encima de todo el resto de la especie humana. Entonces, con este contexto hemos visto que cuando ya comienza la Segunda Guerra Mundial se pone en práctica la operación T4, que era para matar niños con algunas discapacidades, ya sea físicas o mentales. Esa operación T4, que ahí estuvieron involucrados médicos y enfermeras, bueno, se detuvo en cierta forma cuando la Iglesia Católica Alemana y las iglesias reformistas intervinieron, sobre todo con la actuación del obispo Clemens von Galen. Bueno, ahí no es que se haya parado de todo en ese momento, pero fue un llamado de atención y Hitler optó por bajarle el perfil a la operación T4. En 1941, cuando comienza la invasión alemana a la Unión Soviética, comienzan los Einsatzgruppen con la política de fusilamientos, que aproximadamente calculamos que murieron en esas circunstancias 1,5 millones de judíos, porque eran pelotones de fusilamiento de las SS, pero esto significaba, por un lado, problemas psicológicos muy importantes para los miembros de esos pelotones, porque aunque deshumanizaran a los judíos, no podían evitar tener problemas psicológicos, porque estaban matando niños, ancianos, mujeres, miles por día, con lo cual estos miembros de los pelotones tenían serios problemas psicológicos, se dedicaban al alcoholismo o, digamos, tenían severas pesadillas, e incluso desde el punto de vista económico significaba la utilización de municiones que podían utilizar en el frente de guerra. Con lo cual, ahí vamos a ver que lo que va a ocurrir es que aquellos médicos que estuvieron involucrados en la operación T4 en Alemania van a ser trasladados a la Unión Soviética. Lo que se va a buscar es que estos médicos, que eran miembros del partido nazi, fueran directamente al territorio soviético bajo la órbita de las SS para elaborar ya una política de exterminio masivo. Acá vamos a ver que se va a empezar a aplicar algo que estaban usando contra los enfermos en los sanatorios. Ahí ya habían experimentado con las cámaras de gas, se los llevaba a un lugar aparte, nunca en el mismo centro médico, sino que se los llevaba a otro lugar, ahí los gaseaban y veían cómo iban muriendo y en qué circunstancias. Esto va a ser entonces lo que se va a aplicar en la Unión Soviética para el exterminio masivo. Y el primer paso va a ser la utilización de una serie de camiones. En principio había 4, uno va a estar en lo que era Yugoslavia, otros 3 en territorio soviético.
Recordemos que la invasión a Yugoslavia fue un poquito antes, unos meses antes de la invasión a la Unión Soviética, y que también había una población judía a la que querían exterminar, sobre todo con el apoyo de la Ustaša croata. Entonces, ahora sí, los médicos de la Operación T4, plan que se había desactivado, van a ir a territorio soviético a implementar esto. Pero también ya en lo que eran los campos de exterminio, en realidad campos de concentración todavía, en los campos de concentración en territorio polaco, estos mismos médicos habían puesto en práctica otra operación que tiene un nombre muy particular, que era 14F13. La operación 14F13 era la muerte en cámaras de gas de los prisioneros políticos. Acá estamos hablando de prisioneros políticos alemanes, polacos, había judíos, había algunos de la Unión Soviética que estaban recluidos en esos campos de concentración y que estos mismos médicos determinaban su muerte. En realidad, la revisión médica no era tal. Se sabe que incluso los mismos médicos terminaron testificando que no había ningún tipo de revisión y que en principio ni siquiera había una revisión física de los que eran judíos porque directamente los mandaban a matar en las cámaras de gas y después al resto de los prisioneros. Con esta operación 14F13 se estima que murieron unas 30.000 personas y que entonces va a ser una serie de prácticas, experimentos sobre cómo se va a implementar un exterminio masivo luego en la Unión Soviética. Acá tenemos que tener en cuenta un hecho que vamos a dedicarle un capítulo aparte, que va a ser la conferencia de Wannsee, en la cual se va a determinar lo que se va a conocer como la solución final, ¿no? La aplicación de la solución final, que era el eufemismo bajo el que se encubría la política del exterminio de los judíos en Europa. Pero entonces, todos estos médicos van a quedar bajo la órbita de las SS y Himmler les va a dar la orden entonces de empezar a aplicar la política de exterminio. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque acá vamos a ver una cantidad importante de médicos y como bien señalabas al comienzo, aquellos que habían estudiado para sanar, para curar, ahora se habían especializado en matar de la forma más efectiva y rápida posible. Y esto es lo que vamos a ver en práctica. Entonces ya estamos prácticamente a las puertas de la creación de los campos de exterminio que se van a ir estableciendo en territorio soviético en lo que se va a conocer luego como la Operación Reinhardt, que era este establecimiento de estos campos ya de exterminio, no de concentración. Uh-huh. Bueno, supongo que dentro de esa tropa de médicos al servicio del exterminio también entrarían los experimentos macabros que luego llevaría a cabo Mengele en el campo de Auschwitz, ¿no? Exacto. Tengamos en cuenta que estos médicos básicamente en principio lo que buscaban era eliminar personas, ¿no? Matar personas en una forma lo más rápido y barata posible. Morían en media hora y tenía que ver con la purificación de la especie humana, ¿no? Incluso hasta le dieron un nombre, a Auschwitz lo llamaron Annus Mundi, o sea, era el lugar donde se evacuaba todos los desechos. Y ese era el concepto, entonces, eliminar todo aquello que ellos no consideraban como parte de la especie humana. Y curiosamente, sí, porque en realidad si no los consideraban humanos, ¿por qué hacían experimentos, no? Bueno, eso es lo que vamos a ver en otro capítulo, que tiene que ver con los experimentos, y que hay que señalar lo siguiente: no fue el único país que lo hizo durante la guerra, ya que Japón, en lo que era Manchuria, o Manchukuo en ese momento, también hizo experimentos con los prisioneros. Entonces, sí, tiene que ver con esto,
Lo que pasa es que en principio los médicos de la T4 o de esta 14F13 era para la muerte, no era para descubrimientos en el campo de la genética ni para experimentos con seres humanos. Uh-huh. Bueno, nos quedamos con esta historia que tan difícil de digerir, ¿no? De que personas que han estudiado y han tenido una vocación, pues se transforman en asesinos, no solamente en este caso por obligación, ¿no? Porque como mencionabas eran miembros del partido nazi y ya anteriormente habían asesinado por esta causa. De alguna manera aquello lo preparó para este encargo, ¿no? Sí, además es muy curiosa esta necesidad de legitimar científicamente la muerte de personas, porque buscaban de alguna forma, porque podrían haberlos matado con municiones de una forma convencional, y sin embargo buscaron que un médico legitimara esto. Uh-huh. Es decir, como que tenían el aval de la ciencia para matar a parte de la especie humana. Pues nada, nos vamos a despedir para volver a comunicar con una nueva capa de esta cebolla terrible del totalitarismo la semana próxima. Muchas gracias, Ricardo López Gotti. Muchas gracias, Jorge. Hasta la semana próxima.